mensaje de la unidad número 10, la última unidad prevista para el desarrollo completo de esta materia titulada Derecho Empresario. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del módulo número 10 y específicamente del derecho del trabajo. Muy importante este tema, teniendo en cuenta que muchos de nosotros trabajamos en relación de dependencia o bien somos empleadores. Necesitamos conocer el desarrollo, las características, los elementos que rigen esta ley y este tipo de modalidad de contratación particular que existe entre el empleado y el empleador. Vamos a estar hablando también sobre cuestiones relacionadas con el descanso semanal, el descanso anual. Vamos a hablar sobre las licencias especiales que se le otorgan a los empleados. También vamos a hablar acerca de las desvinculaciones o la ruptura del contrato de trabajo y por supuesto vamos a hablar de los derechos y las obligaciones de las partes. Les invito a abordar este tema con unas pantallas que hemos preparado para el desarrollo de la unidad número 10. Vamos a las imágenes. Avanzamos de esta manera al último módulo que nos corresponde dentro de la materia de Derecho Empresario y hablaremos en este último tema sobre el derecho del trabajo y aquellas fuentes que están omitidas en la ley, es decir, que no hay mención de ellas, pero de todas maneras son fundamentalmente importantes, y entre ellas la Constitución Nacional y los tratados internacionales, las leyes no laborales, los decretos y reglamentos y resoluciones administrativas, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Están comprendidos dentro de esta ley todos los trabajadores que prestan servicio en relación de dependencia y esta ley no es aplicable a aquellos trabajadores que se desempeñan en los siguientes ámbitos y que están expresamente excluidos. Hablamos de los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, los trabajadores del servicio doméstico y los trabajadores agrarios. Estas tres actividades están exentas o están fuera de la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, pero cada una de ellas tiene su decreto, su reglamento y su manera de legislar. No es que no tienen ningún tipo de sustento legal, simplemente que no están dentro de la ley de contrato de trabajo y por ello se hace una mención especial. ¿Cuáles son los principios fundamentales que dieron origen a la ley de contrato de trabajo? El orden público y la limitación de la autonomía y de la libertad, la irrenunciabilidad de las normas y las condiciones y normas más favorables para el trabajador. Los sujetos de la relación individual de trabajo pueden distinguirse en este efecto, por supuesto, por un lado o por una parte al trabajador y por la otra al empleador. Sabemos que el trabajador es la parte que pone su capacidad, su disposición en favor de otra para realizar actos, ejecutar obras y prestar servicios, que está designada por esta ley como trabajador en su artículo número 25. El empleador es el otro sujeto de la relación individual de trabajo que la ley define como persona física o conjunto de ellas, tengan o no personería jurídica propia que requieran los servicios de un trabajador. Esto nos dice el artículo 26 de la ley de contrato de trabajo. El contrato de trabajo ha sido definido como aquel en el cual una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra bajo la dependencia de ésta durante un periodo determinado o indeterminado mediante el pago de una remuneración. ¿Cuáles son las características? La subordinación, porque se trabaja bajo una relación de dependencia, la relación de trabajo, que se presta servicios y hace presumir la existencia de un contrato, la continuidad durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, la bilateralidad, porque existen tanto derechos y obligaciones que son recíprocas, es un contrato oneroso porque el trabajador se ve compensado por una remuneración, es conmutativo en virtud de que las prestaciones a cargo de cada una de las partes, es consensual porque existe este contrato que se va a perfeccionar con el consentimiento de las partes, es no formal porque no exige ninguna forma especial para que tenga validez y es nominado típico porque está establecido en la legislación, como dijimos, la ley 20.744. ¿Cuáles son las obligaciones y los derechos de las partes?
La obligación del empleador es el control del personal, salvaguardar la dignidad del trabajador, ser practicadas con discreción por medio de la selección automática, no podrá realizar encuestas o pesquisas sobre opciones religiosas, sindicales del trabajador, está obligado al pago de la remuneración, el deber de seguridad, el reintegro de los gastos, el deber de protección, alimentación y vivienda, en caso de que el empleado así lo necesite, el deber de ocupación, el deber de diligencia e iniciativa del empleador, el deber de observar las obligaciones sociales, de igualdad de trato y las invenciones que puedan lograr el trabajador. Por otro lado, tenemos las obligaciones del trabajador, que debe tener preferencia por el empleador, deberes de diligencia y colaboración, tiene un deber de fidelidad, de cumplimiento de órdenes e instrucciones, de responsabilidad por daños, deber de no concurrencia, auxilios o ayuda extraordinarias en caso de que el empleador así lo necesite. Las remuneraciones son la suma de dinero denominada sueldo o jornal, cuyo pago de la misma se estipula en forma mensual, diaria u horaria respectivamente. Pueden ser por mutuo acuerdo o por escala de retribución. En el primer caso, por mutuo acuerdo, se entiende que solamente se aprueban en estos casos cuando el empleado es un profesional de reconocida trascendencia y trayectoria y por eso acuerdan un monto salarial. En el segundo caso, las escalas de retribución están fijadas por las distintas asociaciones o gremios de las actividades que se realicen a lo largo del país. Por ejemplo, los empleados de comercio tienen sus escalas salariales específicas. La jornada de trabajo. La limitación de una jornada de trabajo se encuentra incorporado en la Constitución Nacional en la reforma del artículo 14, el 14 bis, que hace la primera mención acerca de estas jornadas. Podemos clasificarlas en jornadas normales de 6 a 21 horas, que tienen una limitación de 8 horas diarias o 48 semanales. Las horas nocturnas, desde las 21 horas a las 6 horas del día siguiente, limitadas a 7 horas. Los menores no podrán realizar tareas en este tipo de jornada. Y también tenemos las jornadas insalubres, que están limitadas a 6 horas diarias o 36 semanales. Si existen jornadas de trabajo, también existen descansos que también están legislados y regulados por la ley. Entre el cese de una jornada y el comienzo de otra deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas. En caso, hablamos sobre el descanso diario. En un descanso semanal se establece la prohibición del trabajo desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día domingo. Y los descansos en días feriados son a los efectos de que los trabajadores puedan participar de los festejos históricos, sociales, religiosos, sin pérdida de su remuneración. También sabemos que existen los feriados obligatorios que corresponden a determinados días en los que se celebran fiestas de carácter nacional o religioso y los descansos anuales donde el trabajador gozará de un periodo mínimo y continuado de un descanso anual remunerado que va a ser pactado de acuerdo a la antigüedad que tenga cada uno de los empleados. Las licencias especiales, encontramos aquellas licencias donde el trabajador gozará de licencias por matrimonio, por nacimiento de un hijo, por fallecimiento de un cónyuge, por el fallecimiento de un hermano, para rendir exámenes, por ejemplo, donde tenemos 2 días corridos y un máximo de 10 por año calendario, pero también dentro de las posibilidades de un empleador existen las suspensiones laborales que pueden ser por razones disciplinarias, por falta de disminución de trabajo, por fuerza mayor debidamente comprobada. Y por último vamos a hablar sobre las extinciones del contrato de trabajo, donde la ley ha dispuesto lo concerniente a la extinción de este contrato que se va a formular por voluntad concurrente de las partes, por renuncia del trabajador, por despido, por fuerza mayor o disminución o falta de trabajo, por muerte del trabajador, por jubilación del trabajador, por incapacidad o inhabilidad del trabajador, por muerte del empleador o por quiebra o concurso del empleador. Con estos temas, que son los más importantes, finalizamos el estudio de la unidad o módulo número 10 y que está especialmente dedicado al derecho del trabajo.